Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con los presentes en sala, ¿sí? Un saludo para todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con las sesiones de nuestro curso de Historia del Perú. A ver, hoy estamos 30 de agosto, definitivamente, del presente año. El Y bueno, hoy es saludar también. Recordemos que hoy es un día de la Policía Nacional del Perú, de las enfermeras, Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas. ¿Mm? Así que hoy es un día, no es un día cualquiera, es un día importante, pero con lo que respecta a nosotros, seguimos chicos, seguimos en esta vorágine, seguimos en nuestra preparación y desde este balcón, Historia del Perú, como de costumbre, se porta con su granito de arena. Bien, se van sumando al saludo, tenemos ahí a Vilca, tenemos a Tabata Vilca, tenemos a Pedro, tenemos a Arlet Santillana ahí, Lady, a Fernández Toro, a Carol Pincos, tenemos a Fabricio Pecero. ¿Qué tal, muchachos? A la distancia donde se encuentren, un saludo, ¿sí? Un saludo fraternal para la gente de Sepremuni, para los Tigres de Sepremuni. Muy bien. Bien, hoy vamos bueno, igual también saludar también a Melody, a Leli también, Saraí Crobeto. Muy bien. Ahí está. Y seguramente mientras pasen los minutos se van a ir sumando más alumnos, van a ir ingresando a la sala para ver el tema del día de hoy, chicos. Hoy hacemos el tema número 2, ¿ah? Hoy hacemos el tema número 2 de este ciclo interesante, ¿sí? Vamos a tocar este punto. Ya la semana pasada, acuérdense ustedes, chicos, que la semana pasada habíamos tocado un tema referente a lo que es el poblamiento peruano, ¿cierto? Habíamos hecho el poblamiento peruano, habíamos hablado de la importancia del periodo, habíamos mencionado a manera de resumen y a manera de introducción y de una editorial al tema del día de hoy. Acuérdense, chicos, que habíamos tocado que la historia del Perú se iniciaba con la llegada de los primeros habitantes, ¿así? ¿Ok? Eso habíamos partido y esa es la premisa, o sea que olvídate del tema de Incas, olvídate proclamación de la independencia que algunos mencionaron, por ahí la llegada de Colón a nuestro continente, o por ahí quizás el tema de las culturas. La historia del Perú comenzaba con los primeros pobladores, ese Homo sapiens que llegó hace 14.000, 15.000 años antes de Cristo, en un estado rudimentario, con algunas actividades parasitarias, y dentro de sus actividades están en el marco del periodo lítico, ¿no? La cacería, la recolección, la pesca, el nomadismo, la agrupación en bandas, pero que paulatinamente estos van a ir evolucionando y a partir de los 7.000 años, pues habrán actividades semiproductivas como la domesticación de animales, como la horticultura, el inicio de la música, y esto está dentro del arcaico inicial, también llamado arcaico temprano, ¿no? Arcaico temprano. Ya a partir de los 4.000, vamos a ver que estas actividades del periodo arcaico inicial se van a consolidar, ¿no? Vimos que se consolidarían en dos factores importantes que contribuyeron a la sedentarización del hombre, ¿no? Me refiero a la agricultura y me refiero a la ganadería. La agricultura, chicos, y la ganadería, habíamos mencionado que fueron los factores que van definitivamente a contribuir a la sedentarización del hombre, no solamente en el Perú, sino que también en la historia universal, ¿sí? En la historia universal antigua. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que habíamos visto, eso es lo que habíamos tocado. Grupos importantes definitivamente del periodo lítico, habíamos mencionado pues al hombre guitarrero 1, el hombre más antiguo del Perú hasta la fecha. Tenemos el hombre Piquimachay 1 también, Ayacucho, tenemos el hombre
de Paiján, los restos fósiles más antiguos del Perú. En el caso del periodo arcaico inicial, el hombre Nancho, que en Cajamarca, el primer horticultor del Perú antiguo, el primer horticultor del Perú antiguo, así como también el hombre Paracas, Santo Domingo, el hombre más antiguo, en este caso el primer horticultor de la costa, ¿sí? El primer horticultor de la costa, el hombre de Santo Domingo. Chilca, las primeras aldeas, ¿no? El periodo arcaico inicial. Y en el arcaico tardío definitivamente tenemos a Cerro Paloma, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado de Cerro Paloma, habíamos hablado como el primer hombre sedentario del Perú, Caral, la primera civilización de América, Caral, redescubierto por Rushdie, así también como el hombre de Cotos, ¿se acuerdan? El hombre de Cotos, el templo de las manos cruzadas, descubierto por Julio Cetello, por Izumi Seichi. Definitivamente son grupos importantes y estoy seguro que las has repasado, las has resaltado definitivamente. Asimismo, también habíamos mencionado el tema, muchachos, con respecto a las teorías que explican el origen de la cultura andina, ¿no? Una teoría inmigracionista defendida por Max Zule, la cual señala que la cultura en el Perú, en los Andes, habrían procedido desde Mesoamérica, ¿no? De los mayas, de los aztecas. Un Julio César Tello que defiende más el autoctonismo a partir de la Amazonía, de una tribu arawak, y que se consolidaría en la Sierra de Ancash y toma como matriz a la cultura chavín, quien iniciaría un proceso de expansión. Pero también hay la teoría autoctonista, pero de corte costeña, ¿no? De corte costeña, defendida por Rafael Arco Joy, en la cual expone como modelo la cultura Cupisnique, ubicada en La Libertad. Entonces, definitivamente hay teorías importantes como la de Federico Kauffman Doy, la teoría loctonista, ¿no? La teoría loctonista que señala de que tanto para los Andes como para Mesoamérica habría una cultura importante, que es la cultura Valdivia, que está en Ecuador, ¿no? Con su cerámica más antigua, ¿no? La cerámica de Ecuador, casi 4.000, 4.500 años antes de Cristo, y sería Valdivia, en Ecuador, quienes va a irradiar cultura en ambas zonas, tanto para Mesoamérica como para los Andes. Y la última, y no por eso menos importante, la teoría hologenista, defendida por Luis Guillermo Lumbreras. Acuérdate que la teoría hologenista es la teoría más aceptada con respecto al origen de la cultura andina, ¿sí? Origen de la cultura andina, defendida por Luis Guillermo Lumbreras, en la cual señala que fueron factores externos e internos quienes coadyuvaron para poder dar origen a la civilización andina. No todo lo hemos hecho, como también no todo vino de afuera. Hubieron elementos que vinieron de afuera que concatenaron y asociaron con logros que ya se habían dado en el Perú hace muchos miles de años atrás, como hemos visto pues a lo largo del periodo precerámico. ¿Ok? Entonces, ahí nos habíamos quedado, chicos, en el tema de las teorías, y lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy, es el tema relacionado a las altas culturas, ¿sí? Vamos a empezar el estudio de las altas culturas, definitivamente, definitivamente. Así que antes de tocar el tema de las culturas, vamos a ver el tema de las periodificaciones, ¿no? El tema de las periodificaciones, que es importante que la sepamos, obviamente, identificar. Muy bien. Bien, hay un punto importante. Antes de ver el tema de las culturas, quiero compartir un pequeño vídeo, ¿sí? Un pequeño vídeo, muchachos, con respecto al tema. ¿Sí? Así que te pido que estés atento, por favor. Van a haber preguntas. ¿Me confirmas el audio? ¿Se escucha, muchachos, el audio? ¿Se escucha el audio? Muy bien. Escuchemos, chicos, escuchemos este vídeo, ¿sí? Escuchemos el vídeo que es interesante. Es una de las culturas, ¿ah? Una de las culturas que vamos a ver justamente el día de hoy. Los Paracas, nombre que alude al viento y a la arena, fueron un conjunto de pueblos que existieron entre el 800 a.C. y el 200 después de Cristo. Compartían aspectos distintivos en la arquitectura, las formas de entierro, la cerámica y sobre todo los textiles, su medio predilecto de expresión artística
y de transmisión de ideas. Durante ese lapso de la historia, constituyeron una de las sociedades más importantes de la costa sur del Perú, en el territorio del actual departamento de Ica, zona bastante árida, surcada por algunos ríos que junto a humedades y agua subterránea constituyeron los escasos recursos hídricos que utilizaron para subsistir. Los yacimientos más importantes de los Paracas se dieron a conocer al mundo a partir de los trabajos de Julio Cetello y su equipo, quienes entre 1925 a 1928 excavaron 3 importantes cementerios en la península de Paracas: Cerro Colorado, Arena Blanca, Guaricayán, que luego Tello dividió en 2 épocas: cavernas y necrópolis. Los hallazgos en los cementerios de la península muestran entierros de decenas de hombres y mujeres dedicadas a la agricultura, artesanos, constructores y pescadores, quienes se encuentran al lado de entierros de hombres ricamente ataviados, quienes en vida fueron chamanes, hombres dedicados al buceo y a la actividad bélica. Esta evidencia nos revela que los Paracas fueron una sociedad al mando de élites constituidas por linajes, pero con poca diferenciación social. El intercambio de los productos excedentes de estos poblados constituiría el más importante mecanismo de integración entre las comunidades Paracas. En las zonas altas se procesaría la fibra del camélido para abastecer a quienes habitaban en regiones de menor altitud, al igual que la obsidiana, roca volcánica semejante al vidrio, extraída en Huancazancos, actual departamento de Ayacucho, y conducida a Cutamaya, comunidad serrana de los Paracas, para su transformación en instrumentos cortantes. De los valles medios se extraería el oro y algunos productos agrícolas, y del litoral, pescados y moluscos. También se han identificado especies exóticas usadas para fines rituales, como la concha de Spondylus, procedente de mares ecuatoriales. La presencia de figuras de monos y el uso de diversos tipos de maderas y plumas de aves hace presumir una relación directa con la Amazonía. La capacidad de organización para subsistir en un territorio árido los llevó a desarrollar una eficiente tecnología agrícola con sistemas de andenería y canales de riego, permitiéndoles un mayor aprovechamiento del suelo, gracias al cual obtenían diversos productos agrícolas para su consumo e intercambio. Todo ello generó un incremento poblacional y desarrollo de procesos urbanísticos a lo largo de los valles. La existencia de barrios con una alta densidad poblacional también se da en la zona de la península de Paracas. Guaricayán y Arena Blanca, antes de convertirse en cementerios, fueron extensos pueblos. En Arena Blanca habitaron de 1.000 a 1.500 personas. A partir del año 300 a.C., se inicia el proceso de desertización. La falta de agua, elemento primordial para su subsistencia, fue el motivo central para el desarrollo de un culto religioso que se hace manifiesto a partir de la elaboración de los geoglifos o figuras sobre la tierra, invocando a las fuerzas de la naturaleza con motivos que ellos relacionaban a la fertilidad, como figuras humanas, pájaros, monos y gatos que ubicaron sobre la falda de los cerros. La dieta de los Paracas fue rica y diversa. Consumieron una gran variedad de vegetales como semillas, raíces y frutos, así como pescados, mariscos y posiblemente lobos marinos. Camarones de río, camélidos, cuyes, ciervos y vizcachas también conformaron su fuente de proteínas. El estudio de los restos humanos hallados en los cementerios de la península denota que los Paracas tenían usos y costumbres dirigidos a la modelación intencional del cráneo. Las modificaciones craneanas se tienen que hacer durante los primeros meses de vida, cuando
el cráneo todavía es plástico. Entonces se colocan almohadillas en diferentes posiciones, una banda que ajusta, y dependiendo de la posición y de las almohadillas se obtienen diferentes formas que tienen que ver con la identidad. Y esto se practicaba tanto en hombres como en mujeres. Las intervenciones quirúrgicas en el cráneo, conocidas como trepanaciones craneanas, aparecen en su mayoría en cráneos de varones con modelado cuneiforme, lo cual se ha interpretado como evidencia de múltiples enfrentamientos bélicos durante el período de cavernas. En la cultura paracas, las trepanaciones se hacían todos en ningún lado, ¿ya? en contextos de conflicto. Habían golpes en la cabeza, entonces para aliviar la presión intracraneal se hacían estas aberturas utilizando cuchillos de obsidiana para poder salvar la vida de la persona. Los fardos del cementerio de Huaricayán han sido los más estudiados. La mayoría de ellos son entierros simples y los más elaborados corresponden a personas mayores que debieron tener importancia social y política. Se ofrendaba gran cantidad de objetos, sobre todo prendas de vestir de diferente tipología, Muy bien, chicos, muy bien. Hemos escuchado parte de lo que es justamente uno de los temas del día de hoy, ¿sí? Y vamos con la presentación entonces de nuestro PPT, siempre agradeciendo a CEPRIMUNI, ¿sí? CEPRIMUNI, Centro Universitario Municipal de la Municipalidad Carmen de la Legua. Bueno, por permitirnos ser parte de ustedes, permitirnos y llegar hacia ustedes y ser parte de su preparación, ser parte de sus objetivos. Muy bien, muchachos. Bueno, hoy, como le estaba comentando, y ahí hice el tema de la introducción, el resumen del caso, vamos a hablar sobre el periodo formativo. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después del estudio de los primeros pobladores, o en este caso, qué pasó luego de la llegada de la cerámica al Perú? Porque habíamos mencionado, chicos, que los primeros pobladores tiene, al menos de forma cronológica, tiene un final, ¿no? Y ese es cuando llega la cerámica. La cerámica, recordemos, para partir de esto, que la cerámica no surge en el Perú. La cerámica viene de afuera. Como mencioné, hay dos posibles rutas de la cual la cerámica ha llegado al Perú. Algunos señalan de Colombia, de la cultura Puerto Hormiga, que tiene la cerámica cerca de 3.500 años antes de Cristo, y la otra es de Valdivia, Ecuador, 4.500. Cual fuese el caso, la cerámica en el Perú tiene 2.000 años aproximadamente, ¿sí? 2.000 años aproximadamente en el Perú. Y es la cerámica, y la cerámica más antigua se encuentran en la Amazonía. O sea, en la selva vamos a encontrar la cerámica más antigua. Y a partir de ese momento, 2.000 años antes de Cristo aproximadamente, chicos, se inicia el periodo formativo, ¿sí? Se inicia el periodo formativo. Ahora vamos a ver qué es el formativo, cuáles son las características más importantes, cómo se divide esta, y algunas periodificaciones también que son interesantes. Muy bien, entonces, mencionamos que el formativo se inicia con la llegada de este elemento importante. Me refiero a la cerámica. Ahora, con la llegada de la cerámica se establece el formativo inicial. El formativo andino, muchachos, es el periodo en la cual lo estudia Gordon Willey, el arqueólogo norteamericano Gordon Willey, y un formativo que se divide en tres: el formativo inicial, o también conocido formativo temprano, el formativo medio y el formativo final. ¿Okay? Son tres formativos. Se asume que las culturas que forman parte de este formativo ya tienen cerámica. La cerámica en su momento representó una gran innovación, muchachos. Una gran innovación la cerámica. La cerámica le cambió la vida a los pueblos. No con eso no tratemos de señalar que con la cerámica hicieron todo lo que existió. No, la cerámica ayudó, la cerámica complementó. La cerámica fue un suplemento al desarrollo que ya estaban adquiriendo los grupos, obviamente los grupos humanos o las culturas en ese entonces. Porque ya había domesticación, es más, ya había agricultura, ya había ganadería, ya había un sistema teocrático, ya habían
templos piramidales, truncas, en las cuales habitaban y residían los sacerdotes. Ya habían especialización artesanal, pero faltaba cerámica, definitivamente. Los productos que eran usados por los grupos culturales, generalmente eran guardados en canastas, en cestos, ¿ok? En cestería. No habían cerámica. Conocían el barro, no la arcilla. Conocían el barro, no la arcilla. Pero la arcilla, con la arcilla elaboraron los primeros objetos de cerámica, y estos objetos de cerámica sirvieron ¿para qué? Para que los hombres puedan ahí almacenar sus productos, puedan almacenar sus cultivos, puedan discurrir, obviamente también almacenar agua, que era importante. Va a depender ya de cada cultura, de cada pueblo, ¿qué cosa? Tener una cerámica mucho mejor que la otra, usar una arcilla mucho más fina, plasmar su pensamiento, plasmar su ideología, plasmar su idiosincrasia, sus creencias, su religión, en fin, cada pueblo va a diferenciarse de otros. Entonces, eso es lo que le da la cerámica a los pueblos, el desarrollo, contribuye. No es que es el génesis, pero contribuye, suplementa, ¿ok? He sido totalmente claro en este sentido. Ahora, el formativo, como mencioné, se divide entre formativo inicial, tenemos como promedio, muchachos, 2000 a 1500 años antes de Cristo. 2000 a 1500 años antes de Cristo. El formativo inicial o el formativo temprano. Y ahí entre las culturas, entre las primigenias, por decirlo así, las primeras culturas, está Moxeque en Ancash, Sechín en Ancash, Pacopampa, que está en Cajamarca, Cunturuasi, que está en Cajamarca. También tenemos, también una de las cerámicas más antiguas, tenemos a Tutiscanyo, tenemos ahí, Guairajirca, Tutiscanyo en Pucallpa, Guairajirca en Huánuco, Cueva de las Lechuzas también. Entonces van a ver, estas primeras culturas son con cerámica. Posteriormente va a haber un desarrollo, una evolución, y la cultura que va a aglutinar, la cultura que va a absorber como la esponja todo lo bueno de estas culturas que la antecedieron, va a ser la cultura chavín. Por eso que a Chavín ahí lo tenemos en el medio, formativo medio. O también a ese formativo se le conoce, ¿saben cómo? Se le conoce como el formativo síntesis. Se le conoce como el formativo síntesis. San Marcos suele usar este término, formativo síntesis. Ya sabes, cuando veas esa palabra síntesis, no te asustes, es lo mismo, formativo medio. Es la cultura chavín, tomada por Julio Cetello como ¿qué? Como la cultura matriz del Perú, ¿sí o no? Según el padre de la arqueología peruana, Julio Cetello. Él es el papi de la arqueología. Entonces hay que tener en cuenta ese dato, chicos. Pero en algún momento, bueno, en este caso la periodificación de Chavín estaría pues entre los 1300, 1400 a 300 años antes de Cristo. Chavín duró casi 1000 años, Pero en algún momento esto va a tener que disiparse. Chavín va a llegar a un ocaso, a un final. Ahora vamos a ver en qué radicó el final. Y luego de que Chavín paulatinamente desapareciera su influencia en los Andes, obviamente aparecerá el formativo final, ¿ok? Y las culturas que van a surgir post Chavín serán pues la cultura Paracas en Ica, la cultura Vicus en el norte, Pucará en la zona de Meseta del Collao, Salinar también en el norte. Entonces son culturas que van a surgir post Chavín, post formativo medio, post formativo síntesis. ¿Ok, muchachos? Ahí tenemos un mapa de las evidencias del formativo inicial, ¿no? Tal como hemos mencionado, Tutiscanyo, Conturhuasi en Cajamarca, Pacopampa en Cajamarca, Sechín en Lima, Sechín en Ancash, perdón, Moxeque en Ancash, Cardal en Lima, ¿sí? Cardala, está hablando Cardal, no Caral, Cardal también es otro, ¿sí? Tutiscaño también. Bueno, y como hemos mencionado, esto ya te había mencionado de Tutiscaño, la cerámica. El formativo inicial o el formativo temprano, paulatinamente, chicos, se van consolidando las actividades, ¿no? Si bien es cierto, hemos mencionado que en el arcaico tardío se consolidan las actividades productivas, como la domesticación se convierte ya en agricultura,
la horticultura en agricultura, el hombre comienza a sedentarizarse, ¿sí? El hombre ya es sedentario, comienza a hacer una actividad mucho más dinámica, mucho más activa, mucho más estable, pero faltaba algo, y ese algo era la cerámica. Y como ya te expliqué cuáles eran las consecuencias de la llegada de la cerámica. Entonces, vamos a ver que a partir del formativo temprano, estas actividades que ya se habían realizado con antelación se van a ir consolidando, muchachos. Por ejemplo, aparecerán las primeras construcciones de regadío, los canales, los acueductos, ¿sí? Los canales, los acueductos. Aunque tomar en cuenta que Chavín, considerado como el primer técnico agrícola, ¿no? Chavín considerado el primer técnico agrícola. Bien, muchachos. Entonces, ya en el formativo medio de lo que vamos a ver ya, pues prácticamente ya es una actividad que ya prácticamente es un piloto automático, ¿no? Un piloto automático, es decir, que ya prácticamente se genera de por sí, ¿no? El tema de la agricultura, la actividad, se consolida la revolución agropecuaria en los Andes, ¿no? El famoso neolítico andino, el neolítico andino. ¿Bien? Ahora, el tema de las purificaciones, que es muy importante. Tenemos en imagen a dos personajes, tenemos en imagen a dos arqueólogos, ¿sí? Dos arqueólogos tenemos ahí. Tenemos a John Rowe, el arqueólogo norteamericano, y tenemos a Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, ayacuchano él. Tenemos en cuenta esto, porque estos personajes, hubieron varios arqueólogos que realizaron diversas purificaciones, de hecho, pero dos que debes tener en cuenta es esto. A dos personajes que debes tener en cuenta, porque definitivamente San Marcos suele preguntar a estos personajes. Tenemos que ver John Rowe en función a la cerámica y Lumbreras en función al desarrollo económico. Para John Rowe, bueno, como sabemos, las culturas en el Perú, las altas culturas en el Perú, él va a tomar una diferencia, una clasificación. Su clasificación, su periodificación de John Rowe va a estar basado, chicos, va a estar basados ¿en qué? En lo técnico. En lo técnico. ¿Ya qué me refiero en lo técnico, en lo tecnológico, en función a la cerámica? Para John Rowe, los pueblos en el Perú antiguo, las culturas principalmente, evolucionaron, se consolidaron a partir o a raíz del desarrollo de su cerámica. A partir del desarrollo de su cerámica. Ojo, ten en cuenta, John Rowe clasifica tomando en cuenta el punto de vista tecnológico. Tecnológico. ¿Y a qué me refiero tecnológico? Me refiero a la cerámica, a su evolución, a su desarrollo, a su esteticidad. Habrán algunas cerámicas que se habrían expandido, culturas que se habrían expandido, y habrán cerámicas que no lo vamos a ver en casi todo el territorio andino, solamente en un cierto sector o sectores, regionalizar. Por eso que John Rowe toma en cuenta dos términos. Primero, el horizonte, y segundo, un intermedio. ¿Ok? Estoy siendo claro, un horizonte y un intermedio. Cuando hablamos de culturas horizontes, se refieren a culturas que lograron expandirse por todo el Perú, por todo el territorio andino, culturas horizontes. También le vas a conocer como culturas panperuanas. Culturas panperuanas. Pan es todo el Perú. ¿Ok? Entonces, el término horizonte usado por John Rowe se refiere a periodos donde las culturas se expandieron, hicieron metastasis, ¿ok? Hicieron metastasis cultural. Y los intermedios fueron periodos donde coexistieron culturas que no se extendieron, que solamente fueron de carácter regional, local. Por ejemplo, Mochica. Mochica no se expandió, pues. Mochica solamente fue regional, en el norte. Ahora, si tú me dices los incas, profe, los incas bueno, los incas es un horizonte, por ejemplo. Chavín es un horizonte, por ejemplo. Huari es un horizonte, por ejemplo, porque se expandieron por casi todo el Perú. Chancay, no, Chancay es un intermedio. ¿Ok? Entonces, me entendiste la idea, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta y hay que resaltar ese dato. Por el otro lado, Luis Guillermo Lumbreras, que tenemos aquí en imagen, al arqueólogo peruano, él no toma en cuenta la cerámica, ¿no? No toma en cuenta. ¿Qué tiene que ver la cerámica acá? ¿Qué tiene que ver la cerámica acá para John Rowe? No tiene que ver nada acá. John, estás hablando de estupideces, le dice Luis Guillermo Lumbreras.
Para Lumbreras, su periodificación se basa no en la cerámica, se basa en su desarrollo económico, político, social. Para Lumbreras, los pueblos se puede catalogar de expansivas o no, si lograron expandirse o no lograron expandirse, pero tomando en cuenta su desarrollo económico, su estructura social, ¿ok? Y bajo esa premisa, tenemos ahí la división, ¿no? Vamos a ver cuál es, entonces, sabiendo cuál es la diferencia entre uno y otro, la purificación de color amarillo, por ejemplo, es de John Rowe. Acá está, John Howell Rowe. Y para John Rowe, por eso hemos mencionado el término, ¿no? Hemos mencionado ese término del precerámico, ¿sí? Hablamos del precerámico, ya sabemos qué es el periodo precerámico, antes la llegada de la cerámica, periodo lítico, arcaico inicial, arcaico tardío. Entonces, para John Rowe empieza así la purificación del antiguo Perú. Luego el precerámico viene el periodo inicial. ¿Qué cosa sería el periodo inicial? El formativo inicial, es decir, la cultura que le antecedieron a la cultura chavín. Las culturas que le antecedieron a Chavín. Estaría el formativo, el periodo inicial, o también conocido periodo formativo inicial. Luego del periodo inicial, el formativo inicial, viene el horizonte temprano. El horizonte temprano, muchachos. Lo que sería, para John Rowe, sería pues el formativo medio. El formativo medio, o formativo síntesis, sería el horizonte temprano. Aquí había una cultura o habían varias. Habían varias culturas, pero había una en especial que logra expandirse, la cultura chavín. Chavín es la más representativa. Chavín es la vedette del horizonte temprano. Pero en algún momento esta cultura va a desaparecer, ¿sí o no? Va a desaparecer paulatinamente. Y después que desaparece Chavín, aparecerán varias culturas de lo que era su territorio, pero ya no serían horizonte, serían intermedio temprano. Bien, luego de una expansión viene una regresión. Una expansión, una regresión. El método del acordeón. ¿Ok? El intermedio temprano, acá están, por ejemplo, la cultura mochica, más en el norte, Nazca más en el sur, Lima más en el centro. ¿Ok? Y luego del intermedio temprano surgirá el horizonte medio. Nuevamente, una cultura va a imponer sus patrones hacia el resto de culturas y se va a expandir. Horizonte medio. Una cultura importante acá, bueno, es la cultura Wari. Para John Rowe también está la cultura Tiahuanaco, por ejemplo. Y va a suceder lo mismo. Estas culturas del horizonte medio se van a desintegrar y aparecerá un nuevo intermedio. Chimú, Chincha. Hasta que luego surgirá, ¿no?, el último horizonte, llamado horizonte tardío, donde acá están los incas. ¿Te acuerdas los incas? Ya, pues, ¿cuándo llega a su fin esto? ¿Cuándo llega a su fin? Obviamente, llega a su fin con lo que es la llegada de los españoles, ¿no? Con la llegada de los españoles definitivamente. Bueno, esa es la purificación de John Rowe. Ahora, con respecto a Lumbreras, que está en el cuadro color verde, seguramente nos parecerá casi lo mismo, ¿no? Pero cambian las palabras, cambian los términos, un poquito el tema de egos también, el tema de preparación y todo ello, ¿no? Por ejemplo, para Lumbreras empieza con el periodo lítico. No habla precerámico, ¿eh? Porque no te dije que Lumbreras, pues, Lumbrera basurea la cerámica. No lo toma en cuenta tanto para este concepto. Comienza con el lítico, que ya lo estudiamos. Arcaico. Sabemos que hay dos arcaicos, ¿verdad? Arcaico inferior y arcaico superior. Para Lumbreras, luego del arcaico viene el formativo. Y Lumbreras señala que el formativo lo forman tres. El inicial, el medio y el final. O sea, para Lumbreras acá está todo. Para Lumbreras, el formativo lo incluye a Chavín. Lo que para John Rowe es horizonte temprano, para Lumbreras lo incluye a Chavín en el formativo. Lo que para John Rowe es intermedio temprano, para Lumbreras es desarrollos regionales. Desarrollos regionales. Acá está Mochica, acá está Nazca, acá está Lima, acá está Recuay, etc. Y luego aparece para Lumbreras una sola civilización, Imperio Wari. Imperio Wari.
¿ok? Imperio Wari. Y de Wari vienen los estados regionales. Vienen los estados regionales. Y cuando hablo de estados regionales, me refiero pues a la cultura chincha, a la cultura chimú. Hasta que al final, chicos, surgirán los incas, el imperio de los incas. Con el mismo final que ya hemos hablado, ¿no? Con la idea de los españoles. Podrá parecer similar, pero es bueno reconocer la diferencia entre ambos personajes. Es bueno reconocer, el alumno que va a postular, que está en este ciclo, ya debe tener bien claro estos datos. Bien claro estos datos, muchachos. Muy bien, entonces, en vista de eso, lo que nos toca hacer entonces es revisar aquellas culturas importantes. Entonces, definitivamente, hoy nos toca ver el tema informativo adjunto al horizonte temprano. Y en el caso de una de las culturas importantes, definitivamente, es la cultura chavín. La cultura chavín. Recordemos, chicos, recordemos que la cultura chavín, la palabra chavín, ojo, la palabra chavín, significa, la palabra chavín significa oráculo, ¿sí? La palabra chavín significa oráculo. Y tú sabes que un oráculo es un lugar donde uno va a que le puedan predecir el futuro, para que le puedan con antelación señalar qué es lo que podría suceder en su pueblo, en sus comunidades. Entonces, esto nos da indicio que en Chavín habían expertos astrónomos, porque así nomás nadie te podía predecir el futuro. Entonces ya había una fama que venía de años, años y años. Esta cultura chavín definitivamente, muchachos, es considerada, acuérdate tú, la cultura matriz del Perú. La cultura matriz del Perú, y que fue descubierto en 1919 por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. ¿Ok? Julio César Tello descubre la cultura chavín, una cultura chavín en la cual es, ahora que poco a poco se empieza a normalizar las cosas, ¿no? Los que hayan visitado no dejarán de mentir, ¿no? Que es un lugar realmente estupendo, un lugar fabuloso, y los que no han tenido oportunidad de conocer, te invito a que lo hagas, ¿sí? Te invito a que lo hagas, es un lugar bien, pero bien interesante, es una energía que se absorbe en Chavín, allá en Ancash, en la región de Ancash, a 2 horas de Huaraz, está la provincia de Huari, el distrito de Chavín de Huántar, y ahí, entre los ríos Mosna y Huachexa, lo que fue para Egipto el río Nilo, lo que fue para los hebreos el río Jordán, lo que fue para Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, y así podemos mencionarte muchas culturas. Para Chavín lo fue el Mosna y el Huachexa. Esos 2 ríos definitivamente fueron el alimento para dicha sociedad, para la cultura chavín. Pero recordemos que ya lo que había dicho Tello, que Chavín, siendo la cultura matriz del Perú, habría tenido un origen amazónico desde la Amazonía de la selva a partir de una tribu llamada la tribu Arawaks. Tribu de cazadores, de recolectores, pero que con el tiempo, que paulatinamente supieron consolidar algunos patrones de carácter productivo y terminarían de consolidarse en la zona de Ancash. Y a partir de Ancash se expanden por todo el territorio andino. Ojo, se expandió por todo el territorio andino. No te estoy diciendo que Chavín haya sido un imperio. Chavín no fue un imperio, cuidado. ¿eh? Chavín fue una sociedad panperuana. ¿Ok? Ojo con ese dato. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros mencionaríamos que Chavín fue un imperio, estaríamos afirmando que Chavín ha tenido armas, pero no se conoce que Chavín haya tenido armas, ¿sí? No hay al menos evidencias. Entonces, la única manera que se haya expandido Chavín es a través de influencia psicológica, a través del miedo, a través del terror, y ahora vamos a ver por qué el terror. Bueno, entonces, Chavín, con respecto a la política y a la sociedad, muchachos, definitivamente vamos a ver que en Chavín ya había un sistema teocrático, no un sistema teocrático militar, no, un sistema teocrático. ¿Y a qué me refiero teocrático? Teo, Dios, Kratos, poder basado en la religión.
Los sacerdotes. Sacerdotes. No solamente se encargaban de ver el cielo y adorar, alzar su cerámica y celebrar con los dioses, con la chichejora, no, sino que también eran expertos astrónomos, y ese conocimiento le dieron a ellos cierto privilegio. Esos conocimientos le dieron a ellos un cierto realce político y social ante el resto. ¿Ven? Religión, fueron politeístas, definitivamente fueron politeístas, tuvieron varios dioses, aunque el dios más importante para Chavín, acuérdate tú, que fue el jaguar, que fue el felino, que representaba el miedo, que representaba el temor, que representaba la muerte, etc. Y lo vamos a ver plasmado en distintos elementos, en la estela de Raimondi, en el obelisco de Tello, en el lanzón monolítico, en sus canales hidráulicos, en fin, vamos a ver elementos importantes dentro de lo que es la religiosidad de Chavín. Puntos importantes también dentro de lo que es la arquitectura, una arquitectura de carácter monumental, porque dependiendo obviamente de la zona donde te encuentres, hubieron influencias de Chavín en la costa, su arquitectura eran de barro, definitivamente, en la sierra eran de piedra, en la costa eran de barro, una arquitectura monumental por el tamaño, una arquitectura netamente religiosa, hecha para la adoración de sus dioses, principalmente del jaguar, donde vamos a encontrar pues templos, vamos a encontrar plazas rectangulares, vamos a encontrar escalinatas, y ya imaginamos, ¿no? Ya imaginamos cómo habrá sido en ese momento esas celebraciones, esas parafernalias religiosas, ¿no? Estar ahí, ver las escalinatas. Recordemos que los curacas, los de los pueblos alrededores que iban a Chavín, se concentraban en la plazoleta principal, pero no iban así nomás. Estos hombres tenían que estar preparados. Ellos probaban el famoso San Pedro, y ese San Pedro era una bebida alucinógena. Ellos tenían, imagínate ese templo en la cual están con el sonido del pututo, los curacas concentrados en la plaza con danzas, con bailes, bebiendo chicha de jora, chachando hojas de coca, ¿no? Chactando hojas de coca y bebiendo el San Pedro. Ya, llega un momento en donde la hoja de coca y el San Pedro les da pie a imaginar cosas, a alucinar cosas. Y de pronto aparece un gran señor, un sacerdote, en la cima del templo, a lo lejos, alzando las manos, y encima de la cabeza tiene la piel del jaguar, jaguar muerto, piel del jaguar con los colmillos sobresalientes por la cabeza. Por eso se hacía llamar el hijo del jaguar. ¿Y por qué el jaguar? ¿Y por qué no, profe, el perro? ¿Por qué no el gato? El jaguar representa fuerza, el jaguar representa astucia, el jaguar representa poder, habilidad. Son esas características que el hombre Chavín se identifica con el jaguar. Y bueno, si uno, estando en todas sus facultades, en el año que fui a Huaraz, no me acuerdo cuándo fue, 2017, por ahí, 2017, 2018, si uno en sus facultades, uno entra al templo, sube las escalinatas y ves nada más, hay una sensación donde te mareas, porque hay dibujos. En cada escalinata hay figuras de lagartos, hay figuras de serpientes. Ya te imaginarás en un estado así, ¿no? Donde bebes, donde chachas hoja de coca, el San Pedro, donde estás alucinando, donde hay sonido de pututos, ya te imaginarás. Asumirán ellos de que los dioses se mueven en las escalinatas, en los templos, las cabezas que te están mirando ahí empotradas en la pared. Entonces, el hombre Chavín aplicó a eso, aplicó al miedo, aplicó al terror, muchachos. Aplicó al miedo, aplicó al terror. Y eso es lo que sucedió. Por eso le dieron ese poder, tuvieron ese poder. Y en base a ese poder plasmaron también su arte, la escultura. Y esa escultura que lo vamos a ver aquí. Como podemos ver,
son diversos ejemplares, no solamente es uno. Tenemos la estela Raimondi, tenemos el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, la cabeza clavas, la estela Yauya, ¿no? Pero de todas estas, el elemento más importante, no digo que es el único, pero el más importante, es el lanzón monolítico, muchachos. El lanzón monolítico, ¿sí? Una escultura que tiene la forma de un cuchillo, que lo vemos en imagen, tiene la forma de un cuchillo enclavado hacia el Ucuypacha, hacia el mundo de abajo, más de 5 metros de altura, peso más de 7 toneladas, y donde obviamente el verdadero está allá, ¿no? El verdadero está allá en estos momentos. Se encontró en la última galería, en la galería número 14 del Templo Viejo, y definitivamente pues el lanzón monolítico, vamos a ver relieves que representa a su dios más importante, que representa al dios jaguar, la huanca más sagrada, la huanca más sagrada, muchachos, la huanca más sagrada, ¿sí? Eso no lo debemos olvidar, la huanca más sagrada. ¿Qué representa el lanzón? Representa a su dios, el dios jaguar. Y es más, se asume que ahí, en ese templo, perdón, en esa escultura, se realizaban los sacrificios, donde solamente tenía acceso, ¿quiénes? Solamente tenían acceso la clase sacerdotal, ¿sí? La clase sacerdotal. Eso no debemos olvidarlo. En el caso del Stele Raimondi, muchachos, vamos a ver que es la escultura en la cual plasma a una deidad, y esa deidad es justamente el dios Huiracocha. Mira, acá está, también conocido el dios de las varas, también conocido el dios llorón. Acá está, mira, acá está un hombre, mira, acá está su cabeza, acá está su cuerpo, sus dos patas, por decirlo así, sus brazos ligeramente abiertos, y está agarrando dos varas. Acá está, mira, dos varas. Acá están sus ojos, algunos colmillos. Entonces, este dios Huiracocha, ¿por qué Huiracocha? Porque la palabra Huiracocha significa espuma de agua, espuma de mar. ¿Sí? Huiracocha es espuma de agua, espuma de mar. Y desde siempre hubieron teorías, pero definitivamente la teoría más aceptada es esta, ¿no? La cual señala de que este dios Huiracocha estaría relacionado con la agricultura. ¿Por qué con la agricultura? Porque debajo de los ojos de este dios enano, hay como pequeñas lágrimas, piedritas que están cayendo, ¿no? Piedritas que están cayendo, con pequeñas lágrimas. Y entonces la lágrima está compuesta de agua. Y es donde los arqueólogos relacionan el agua con la agricultura. ¿Y qué sería esto que está acá encima entonces? Esto, una especie de rayo, serpiente sin pies. Basado en la creencia y basado en las alteraciones climáticas, definitivamente esto representaría los rayos en la región andina. Los rayos. Después de los rayos, ¿qué viene? Vienen las lluvias, ¿no? Vienen las lluvias. Y la lluvia es importante para la agricultura. Entonces, por eso que este dios, Huiracocha, el dios de las varas o el dios llorón, se relaciona con la agricultura. Ojo, con la agricultura. El obelisco de Tello, que es un poste más de 2 metros, casi 2 metros y medio, también tiene en la figura central, tiene a 2 reptiles. En realidad hay muchas figuras ahí. Hay muchas figuras. Muchísimas figuras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en la imagen central, hay 2 reptiles. Hay un macho con una hembra. Y estos reptiles están en pleno coito. ¿Ok? Están en pleno coito. Y esto en los Andes centrales representa la fecundidad. Representa la reproducción, muchachos. La fecundidad, la reproducción. Ese es el obelisco de Tello. Y tenemos aquí la famosa cabeza clava. La famosa cabeza clava. Hubieron teorías definitivamente, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, la teoría más aceptada es la que sean guardianes de los templos. Guardianes de los templos. Por ejemplo, si le preguntabas a Tello, para Tello no son guardianes de los templos.
Para Julio C. Tello esto representan prisioneros de guerra. Para Tello, las cabezas que estaban empotradas en el templo de Chavín representan las cabezas de los prisioneros de las guerras. Era una forma de atemorizar a la gente en caso de rebeliones, en caso de que haya situaciones incómodas para la casta sacerdotal. Cuidado, podría terminar tu cabeza ahí. Era una representación de las decapitaciones. Para Julio C. Tello, pero esta teoría no cobró mucha importancia. Más sí, por ejemplo, el tema de que hayan sido guardianes, posiblemente imiten la cabeza de los curacas, representación de los rostros de los sacerdotes, con los ojos desorbitados, ¿no? Con colmillos, con narices inflamadas, con rostros desencajados. Entonces esto representaría quizás ese momento de trance, ¿no? De los sacerdotes con la hoja de coca, con el San Pedro, porque ellos eran los primeros en tener que beber y tomarse eso. Entonces, estarían representando, ¿no? Los guardianes de los templos. Hoy en día hay más de 100 cabezas. Cuando Tello ingresó al templo de Chavín de Huántar, solo encontró uno, y ese uno es el que está actualmente. Pero con el tiempo fueron apareciendo cabezas, fueron apareciendo más y más y más cabezas por el tema de que muchos de las personas, de las comunidades, tomaron esas cabezas clavas, ¿no? Tomaron esas cabezas clavas, parte también de aluviones, de terremotos de la zona, ¿no? Causaron también pues el desliz de esas cabezas y muchas familias pues se apoderaron, pero recordemos que hay una ley, ¿no? No pueden tener objetos que pertenezcan al Estado, ¿no? Bajo pena de multa y de cárcel. Por eso que en los últimos años han ido apareciendo, han ido devolviendo esas cabezas, dichas cabezas clavas. ¿Ok? Entonces, uno de los aportes importantes de la cultura chavín, muchachos, es el tema de la escultura. Te mencioné así también como lo que representa, pero también es importante señalar el tema de la cerámica. Como puedes ver la cerámica en la imagen, una cerámica monócroma, una cerámica que imita al color de la piedra, un color negro, un color gris, un color grisáceo oscuro. Pero esa es la cerámica, esas eran sus características. Una cerámica globular, gollete, hace estribo, y también era escultórica, mira, ve. También era escultórica, y dale con los colmillos, mira, acá están los colmillos. Otro jaguar también. Acá están este ya es una figura de un pez. Estos son figuras de peces, figuras ictiomorfas, ¿no? Entonces, mira, representaban. Entonces, recordemos que la cerámica chavín es conocido como el huaco religioso. Huaco religioso, la cerámica chavín, color monócromo, huaco religioso, de uso exclusivo de los sacerdotes, ¿sí? De los sacerdotes. Cuando Tello ingresa a Chavín, encontraron una diversidad de cerámica, y estas cerámicas al interior habían chicha de jora. Imagínate cuántos años la chicha de jora. ¿Cuántos años? Entonces, es importante destacar, chicos, estos aportes de la cultura chavín, Bueno, y definitivamente Chavín en algún momento va a tener un ocaso. Y se calcula la teoría más aceptada, al menos, quizás no sea la verdad, pero la teoría más aceptada, es que a partir de los 300 años antes de Cristo, el medio geográfico comienza a variar, comienza a cambiar. Muchos lo relacionan con cambios climáticos asociados al fenómeno del Niño. Un fenómeno del Niño, muchachos. Y este fenómeno del Niño alteró el clima, desprestigiando a los sacerdotes, y por consiguiente razón aumentó la crisis económica, por ahí una crisis política. Los pueblos que eran alrededores de Chavín comenzaron a rebelarse, asaltaron los templos, no solamente Chavín, sino también en distintas partes del área geográfica,
Los templos tuvieron que ser asaltados porque ahí se almacenaban los productos. Ya te imaginarás, ya te imaginarás en esos momentos de trance. Y es así donde paulatinamente, algunos sacerdotes escapan y Chavín va perdiendo influencia. Chavín va perdiendo influencia en los Andes centrales. En los Andes centrales. Y bueno, Chavín a partir de los 300 se puede decir que ya deja de tener esa influencia poderosa que había tenido 1000 años, desde hace 1000 años atrás. Desde hace 1000 años atrás. Y bueno, y sobre la faz de lo que fue Chavín, surgirán nuevas culturas, ¿no? Formativo final, la cultura Vicus, la cultura Virú, la cultura Salinar, la cultura Paracas, por ejemplo, la cultura Paracas. En el norte también surgirá la cultura Sicán, también, la cultura Sicán, la cultura Lambayeque. Entonces van a surgir diversas culturas, ¿bien? Y bueno, y daremos pase a los Paracas, ojo. Chicos, antes de tocar el tema de Paracas, hasta aquí, te hablé del formativo inicial, formativo medio, formativo final, la purificación de John Rowe, de Lumbreras, hablamos de Chavín. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, hacerla, por favor, la puedes escribir para leerlo, porque asumo que quizás si es que haya, y en caso concreto que no haya dudas, confirmar que todo esté claro para continuar con la cultura Paracas, ¿sí? Para continuar. Muy bien. A ver, Pedro dice todo bien, Vilca todo claro, Luis todo claro, profe, Noemí también, todo claro, Barrenechea todo claro. Bueno, por ahora estamos bien y esperemos estar así hasta el final, ¿sí? Estamos haciendo el punto, estamos tocando, estamos resaltando el tema de el formativo y el horizonte temprano, ¿bien? Tocando dos culturas importantes. Bueno, entonces mencionamos el tema de la cultura Chavín. Chicos, a partir del 700, ¿sí? A partir del 700, 600, es decir, era contemporáneo con Chavín, no paralelamente, por ahí casi las finales, en las cuales va a surgir la cultura Paracas, en lo que es el departamento de Ica, ¿sí? El departamento de Ica, muchachos. La cultura Paracas. Primero vamos a empezar recordando qué significa la palabra Paracas. O sea, recordemos qué cosa era la cultura Paracas. ¿Sí? La cultura Paracas. El término, etimológicamente, Paracas significa, uno, lluvia de arena. Lluvia de arena. Por el área geográfica, ¿no? En la costa del Perú, los vientos alisios, la misma geografía, la arena que se levanta a partir de las 4 o 5 de la tarde en la costa sur, lugares de desierto, de tablazos, de dunas. Y otro, Paracas también significa gente de cabeza larga. Ese término, gente de cabeza larga. En este caso, es la cultura Paracas, que se ubica en el departamento de Ica, en la cual va a ser una cultura, obviamente, una cultura regional, no se va a expandir Paracas, no va a lograr expandirse, solamente abarca el territorio de Ica nada más, una parte de Ica, en la cual es la economía, al igual que Chavín, la base va a seguir siendo la agricultura. La base va a seguir siendo la agricultura de la cultura Paracas. Bien, la agricultura, y también va a ser complementada con el tema de la pesca y con el tema de la artesanía. La pesca, la recolección de mariscos, etc. Recordemos que Paracas tuvo dos fases tuvo, y estas fases fueron ubicadas en función a sus patrones arquitectónicos.
en función a sus patrones funerarios. Tenemos la Paracas Cavernas y tenemos la Paracas Necrópolis. Una Paracas Cavernas cuyas tumbas tenían en forma de botella y una Paracas Necrópolis donde sus tumbas tenían en forma rectangular, ambas subterráneas, ambas a 5 o 6 metros de profundidad, a 5 a 6 metros de profundidad. En el caso de la política, a diferencia de Chavín, muchachos, a diferencia de Chavín, la cultura Paracas ya se puede evidenciar una presencia de militares, una presencia de ejército, no consolidada, pero sí iniciada. En Chavín no se puede confirmar eso, pero de Paracas sí, seguramente bajo la experiencia que significó el trauma, que significó la caída de Chavín, seguramente, la cultura Paracas comienzan a emerger elementos militares, quienes van a hacer lo posible de poder salvaguardar los intereses de dicha sociedad. ¿A partir de cómo? Uno, adhesión de tierras seguramente fértiles para poder producir. Dos, acceso al agua. Entonces, justamente, sobre la base de eso, surgirá el elemento militar. Así que, en este caso podemos señalar con propiedad que el origen del ejército en el Perú estaría ahí, sería en Paracas, sería el antecedente histórico. Sería el antecedente histórico, muchachos. Paracas. Bien. Entonces, podemos señalar que políticamente Paracas es una sociedad teocrática militar. Teocrática militar. ¿Ok? Su religión no dista mucho de Chavín. Es más, Chavín lo influye religiosamente. Chavín lo influye religiosamente a Paracas. Porque Paracas va a tener varios dioses. Va a tener varios dioses, seres antropomorfos. Pero aún así, seguirá siendo el más adorado el felino. El felino será siendo más adorado. Claro que en este caso de Paracas, el nombre varía. El nombre varía. Ya no va a ser jaguar, va a ser con. Puede cambiar el nombre, pero se mantiene el mismo. Con, muchachos. El dios con K. El dios más importante para los Paracas. ¿Okay? Es el felino. Con respecto a la cerámica, tenemos que tener en cuenta las dos fases. Tenemos que adelantarnos. Vamos a adelantar para presentarte el tema de la cerámica. Ajá, mira acá. Mira la cerámica. Tenemos que tener en cuenta las dos fases. Una fase cavernas y una fase necrópolis. Una fase cavernas y otra fase necrópolis. Bien, en el caso, en ambos casos, la igualdad entre ambos es la forma. Van a ser cerámicas globulares con base cónica, es decir, base cónica para que se sienten en la arena, base cónica. Van a tener dos picos, mira, igual acá, dos picos igual esta también, tiene sus dos picos. Asa puente, igual que esta, asa puente. ¿Ok? Casi las mismas características en cuestión de forma. Globulares, base cónica, dos picos, asa puente. Pero, ¿la diferencia cuál es? En el diseño. En el diseño. Por ejemplo, la Paracas Cavernas es polícroma. Polícroma porque usó varios colores. En cambio, Paracas Necrópolis fue monócroma. Un solo color. Y generalmente el color que usa es el color ahumado. Un color cremoso ahumado. ¿Ok? Paracas Cavernas, su técnica de pintura fue técnica post-cocción, muchachos. Técnica post-cocción. ¿Y a qué me refiero con la técnica post-cocción? Me refiero a que ellos, primero la cerámica se cocinaba, lo llevaban al horno. Y después de haberlo llevado al horno, la cerámica era decorada. Solían decorar, pintar, etc. En cambio, en Paracas Necrópolis fue al revés. Primero lo cocinaban la cerámica. La arcilla era cocinada, ella llevaba a los hornos. ¿Oh? En el caso de Paracas Necrópolis. Pero lo llevaban al horno una vez decorada, una vez ya pintada.
Primero lo pintaban los necrópolis y luego lo llevaban a los hornos. Obviamente ese horno, ese calor, denigraba la pintura, el diseño. En otras palabras, si tenemos que comparar entre ambas paracas, en cuestión de cerámica, las paracas cavernas fue mucho mejor, fue de mejor calidad, tuvo una mayor estética, la paracas cavernas, ¿sí? La paracas cavernas. Tengamos en cuenta ese dato, ¿eh? Tengamos en cuenta, chicos, ese dato de la cerámica, de los paracas, entonces, ¿sí? Paracas cavernas tuvo una mayor influencia, una mayor estética en este sentido. Ahora, si tenemos que comparar con respecto a lo que es la textilería, es muy diferente, es muy distinto. Sabemos perfectamente que la textilería de Paracas es una de las más hermosas del Perú antiguo. Definitivamente una de las más hermosas del Perú antiguo. El único que le puede competir a Paracas son los nazcas. Pero Paracas tuvo los mantos más hermosos. Pero vamos, repito, son dos fases. Ambas fases fueron mantos bellos, mantos debidamente decorados. Pero si habría que hacer un deslinde entre una y otra, Paracas, definitivamente la Paracas Necrópolis tuvo los mantos más bellos, tuvo los mantos mejor decorados, tuvo los mantos con mayor estética. Paracas Necrópolis, ojo, Paracas Necrópolis estoy hablando. Tanto así, con símbolos, con figuras, etcétera. Tanto así, muchachos, que la arqueóloga, ojo, escucha bien lo que te estoy diciendo, que la arqueóloga Victoria de la Jara señaló en algún momento que los Paracas posiblemente hayan tenido escritura. Mira lo que está hablando, no es cualquier cosa, que los Paracas en algún momento tuvieron escritura. Así como los egipcios tuvieron escritura jeroglífica basada en figuras, símbolos de los templos, así como la cultura de Mesopotamia tuvo la escritura cuneiforme, los Paracas también tuvieron escritura. Y esa escritura de los Paracas habrían sido los tocapus. La escritura tocapus, muchachos. Imagínate, la escritura tocapus. Pero ¿cómo es la escritura tocapus, profe? La escritura tocapus, obviamente establecida en los mantos, en la cual se basaría en las figuras de los signos, los símbolos de animales y objetos que estaban en los mantos. Entonces, eso no da pie a pensar que los Paracas definitivamente tuvieron que haber tenido escritura. ¿Ok? Así que ojo con ese dato. Victoria de la Jara, entonces cada vez que escuchemos el tema de la escritura tocapus, relacionémoslo con la cultura Paracas, ¿sí? Relacionémoslo con la cultura Paracas. Ojo con ese dato, muchachos. Bien, y otro punto importante definitivamente es el tema de la medicina, ¿no? Ojo, los Paracas son considerados los primeros cirujanos del Perú antiguo, ¿sí? Los primeros cirujanos del Perú antiguo. Así que eso está en función a sus trabajos que realizaron ellos, al trabajo de los chicras, ¿no? Los expertos, los médicos paraquenses, definitivamente. Y una de las cosas que realizaron los Paracas fue el tema de las trepanaciones y las deformaciones craneanas. ¿Ok? Recordemos que los Paracas solían deformar los cráneos. Y esa deformación de los cráneos, mira como podemos ver aquí, esta deformación de los cráneos tenía un sentido. Y el sentido es netamente, ¿qué cosa? Netamente social. El sentido, chicos, es netamente social. Las deformaciones se hacían desde temprana edad, desde meses de nacido, como podemos ver en la imagen.
de los meses de nacido. Pero no se hacían cualquiera, se hacían los miembros de ¿qué? Los miembros de la realeza, los miembros de la nobleza. Solamente los sectores altos solían deformarse los cráneos. ¿Que habían consecuencias? Sí, habían consecuencias, y seguramente los tenía. A la edad de los 14, 15 años tenían problemas con la visión. Tenían problemas con la visión. Seguramente fuertes dolores de cabeza. Fuertes dolores de cabeza, pero ellos solían paliar con el tema del chacchar de hoja de coca, que era un adormecimiento en este caso. Pero en el fondo, en esencia, las deformaciones craneanas buscaban la diferenciación social. Buscaban la diferenciación social. Y mira las formas que había. Esta es la forma cuneiforme. La llamada tubular erecta. Tubular erecta, mira, ve. La llamada tubular erecta. También tenemos el bilobular. Mira, ve. Tenían forma de corazón, mira, ve. Forma de corazón. La bilobular. Imagínate. Entonces son formas que van a dar cierto estatus a ciertos sectores sociales. Y en el caso de las trepanaciones, eran por 3 motivos. 1, motivo religioso. 2, motivo patológico. 3, motivo militar. De los 3, el que más práctica se tuvo fue el sentido militar, por el tema de las guerras. Cuando hablo patológico me refiero a enfermedades, me refiero a dolores de cabeza, me refiero a tumores. Pero con respecto a la militar, es parte de las guerras, parte de los enfrentamientos entre los grupos. Imagínate, las armas eran porras, porras estrelladas, armas de piedra, que cercenaban el cráneo, hundían el cráneo. Y que en su mayoría, en gran parte de los pacientes venían de ese origen, el tema militar. Y que solían, pues obviamente, con la experiencia, con la pericia y con la asepsia de los médicos, los chicras, solían operar. Ahora, de que haya una pregunta que siempre rondó en la cabeza de los arqueólogos, si realmente estas personas sometidas a estas operaciones habían sobrevivido. La gran mayoría dice que no. La gran mayoría habrían fallecido en plena operación. Pero recordemos que en ese momento el médico del chicra tenía solamente de 4 a 5 horas para que pueda operar. De 4 a 5 horas para que pueda operar. Y lo único que tenía para adormecer o anestesiar a sus pacientes era la chicha de jora. Era la hoja de coca, nada más. Si haya sobrevivido o no, es obviamente aquello que fundamenta la respuesta es el hallazgo de Julio Cetello en los cementerios, cuando desenfarra las momias. Y vamos a ver que en los cráneos, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, donde hay orificios, que puede haber de muchos tamaños y de muchas formas, estos cráneos, alrededor de esos orificios, o sea, alrededor de acá, por ejemplo, si vemos esta imagen, mira, acá está, le han puesto una lámina acá, dependiendo de su estatus social. Acá, por ejemplo, se habría hallado callo óseo. Se habrían hallado callo óseo, muchachos. Y cuando hablo de callo óseo, me refiero a regeneración de los tejidos, ¿cierto? Me refiero a regeneración de los tejidos, definitivamente. Así que tengamos en cuenta ese dato, ¿sí? Tengamos en cuenta... Tengamos en cuenta, chicos, ese dato. ¿Ven? Por eso que el hombre de Paracas, la cultura Paracas, fueron considerados los primeros cirujanos del Perú antiguo. Los primeros cirujanos del Perú antiguo. Resalto de Wari, el tema del primer técnico agrícola. Seguramente hubieron antes, ya otros quizás, pero el dato está ahí. Primer técnico agrícola. ¿Ok? Y obviamente los cementerios más importantes de los Paracas, tenemos pues ahí está la Huacazoto, Complejo Santa Rosa, Tajahuana,
Topará, ¿sí? Huaricayán. Ahí ves. Chicos, ¿alguna pregunta si tuviesen? ¿Alguna pregunta si tuviesen, por favor? Si no, confirmar, para irnos a las preguntas, ¿ah? Para irnos a las preguntas propuestas, ¿ah? Para irnos a las preguntas propuestas. Para ahí hay unas preguntas interesantes ahí para poder, preguntas que han venido en San Marcos, etcétera, en esas universidades. Todo claro, profesor. Muy bien. A ver, vamos a ver algunas preguntitas. Vamos a ver algunas preguntitas. A ver, ¿qué es lo que va a suceder aquí, chicos? Como ya lo mencioné entonces, ya para irnos a las preguntas propuestas, algunas preguntas propuestas sobre el tema de hoy. Recordemos que Chavín a partir de los 300 a.C. desaparece. ¿Sí? Los Andes centrales ve y es testigo de cómo la influencia chavinoide paulatinamente se va disipando, va perdiendo influencia y van surgiendo en los rincones que algún momento se expandió Chavín, van surgiendo algunas culturas. En el norte surgirá Moche y otras más seguramente, pero Moche es la más representativa en el norte. En el sur estará pues la cultura Nazca. En el centro la cultura Lima. En Ancash Chavín no estaba, pero estaba la cultura Recuay. Y así, podemos mencionar algunas culturas. Los Paracas fueron casi contemporáneos, digo yo, porque Paracas fueron de 700 a 200, 700 a 500 Paracas Cavernas y de 500 a 200 Paracas Necrópolis. Es decir, desaparecen casi junto con Chavín. Desaparecen casi junto con Chavín. Casi por ahí. Solamente que los que llegaron a sobrevivir, los hombres de Paracas, buscando tierra, se fueron más al sur. Se habrían ido más al sur. Y ahí dieron origen a la cultura nazca, que tienen casi mismas particularidades culturales. Y ese justamente es el tema que vamos a tocar la próxima semana. A aquellas sociedades que pertenecen al intermedio temprano. ¿Por qué intermedio? Porque no se expandieron. Solamente fueron de carácter local, regional. Vamos a estudiar a los mochicas, vamos a estudiar a los nazcas, vamos a estudiar a la cultura lima, ¿no? La próxima semana. ¿Ok? Bueno, ahora entonces, vamos a ver las preguntas. A ver, con los tigres de... A ver, por ahí. Vamos con los tigres de Premuni. A ver, dice ahí, Carol dice, profesor, una consulta. ¿Por qué hay que y cuál se le llamaría la cultura puente? Bueno, la cultura puente se le conoce a las culturas trans, ¿no? A las culturas trans, que están en ese proceso de entre una época y otra. Por ejemplo, la cultura Paracas, por ejemplo, digo yo, ¿no? La cultura Paracas está ubicada, se le ubica cronológicamente en el horizonte temprano. En el horizonte temprano. Pero eso no indica que porque haya estado en el horizonte, la cultura Paracas haya sido una cultura expansiva. No, no. Pero sí representa Paracas, representa la caída de Chavín y el posterior origen a sociedades del intermedio temprano, como los nazcas, como la cultura mochica, como la cultura lima. O sea, es el que transmite, transmite, mantiene y difunde algunos patrones culturales de sociedades que le antecedieron. En este caso sería Chavín, por ejemplo. Bien, entonces, esas son aquellas culturas. Bien, con respecto entonces a algunas preguntas. A ver, vamos con los tigres de Premunia. Usted decía, la primera pregunta dice, estudioso que para una interpretación más ordenada y sistematizada del Perú antiguo clasificó a las culturas en horizontes intermedios, muchachos. Vamos a ver, ¿a quién nos estamos refiriendo? Federico Maxule, Federico Engels, Guillermo Lumbreras, Julio Cetello, John Rowe,
Horizontes e intermedios, ¿ah? Horizontes e intermedios. Ajá, claro, claro que sí, ¿no? La gran mayoría concuerda con la respuesta. Acordémonos, muchachos, ¿ah? Acordémonos, ¿sí? Acordémonos que las culturas horizontes son aquellas culturas que lograron expandirse, fueron de carácter panperuana, no fueron ni viejas, ni fueron históricas, no, simplemente fueron de carácter panperuana, de expansión, aquellas culturas. Y los de intermedios son culturas que solo lograron tener un desarrollo local, no más regional, zonal, regional, etc. Bien, entonces la respuesta efectivamente, la pregunta número 1 sería John Rowe. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Ajá, mira, dice ahí, ¿ah? 2. Las culturas representativas del primer, segundo y tercer horizonte cultural respectivamente fueron. ¿Cuáles fueron esas culturas representativas, del primer, segundo y tercer horizonte? O sea, te hablaba del periodo de expansión, ¿ah? Te está hablando del periodo de expansión. Te está hablando del periodo de expansión. ¿A qué cultura se refiere, muchachos? Claro, ¿no? Si nos habla del primer horizonte, Chavín. Del segundo horizonte, los Waris, ¿sí o no? Los Waris. Y tercer horizonte serían los incas, ¿no? Los incas, claro que sí. La clave sería la D. La clave sería la D. Ahí está. Qué fácil, mira, ve. Vamos para la siguiente pregunta. La pregunta número 3. Ajá. ¿Qué nos dice la 3? Mira, dice, la cultura nazca y mochica, que tuvieron un excelente desarrollo en el campo de la hidráulica, ya lo veremos la próxima semana, no pertenecieron al periodo de los horizontes, dice. No pertenecieron al periodo de los horizontes. ¿Por qué no llegaron a ser horizontes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron a ser horizontes? ¿Por qué no habrían llegado, muchachos? Vamos a ver, a participar, vamos a ver, chicos, a participar. Pregunta número 3. Ajá, la clave. Claro, porque no llegaron a constituirse, no llegaron a constituirse como panculturas, ¿no? Panculturas, obviamente, todo el Perú, todo el Perú. Muy bien, la respuesta en la 3 sería la C. Excelente. Vamos con la pregunta número 4. Chavín fue un estado teocrático, opresivo, que se apoderó de qué? ¿De qué se habrá apoderado Chavín? Generado con mucho esfuerzo por las comunidades campesinas. A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos, en la pregunta número 4?
Pregunta número 4, ¿ah? Número 4. A ver, muy bien lo que están participando algunos. A ver, por ahí, perfecto. Ajá. En la pregunta número 4, claro, ¿no? Chavín fue un estado teocrático opresivo que se apoderó, bueno, ni la E, ni la D, ni la C la has mirado, supongo. La cosa era la A y la B. ¿Pero qué se apoderar? ¿De las tierras o del excedente productivo? Generado con mucho esfuerzo. Generado, dice, generado. Obviamente, cuando lo ha generado habla como producto, ¿no? Como excedente. Entonces, en la 4, la pregunta es la, muy bien. ¿Y a qué me refiero con excedente productivo, chicos? A los cultivos, pues, ¿no? Los cultivos, los productos. Papa, maíz, cañivo, yuco, etcétera. Muy bien la pregunta número 4. Y nos vamos para la pregunta número 5. Pregunta número 5. Ajá. Y cerramos con esta en esta jornada hoy, 30 de agosto. Dice, las culturas, a ver, dice acá, las culturas, ¿dónde está? ¿Por qué fueron llamadas horizontes, muchachos? ¿Cuál fue? ¿Por qué horizontes? ¿A qué se llamaban culturas horizontes? Mientras que las intermedios son denominadas. A ver, ¿cuál será? La pregunta número 5. Han recibido categoría de horizontes. ¿A cuáles se les considera horizontes? Mientras que las han sido ubicadas en intermedios. A ver, vamos, la última pregunta. A, serranas, de influencia costeña. B, imperiales, de solo reinos. C, más antiguas, más recientes. D, panperuanas, de solo influencia regional. E, que abarcaron todo el territorio de un solo valle. ¿Cuál será la clave, chicos? Ajá, la mayoría está convencido que es la DEA. La mayoría, profe, están seguros, confiados, seguros. ¿Ah? Las culturas han recibido categoría de horizontes, las panperuanas, panperuanas, ¿ya? Mientras que las de solo influencia regional, claro que sí, ¿no? Muy bien, chicos, la respuesta en la 4 definitivamente es la D. Perfecto. Vamos a ver acá. Ahí están las claves. ¿Son las únicas preguntas? No, no son las únicas preguntas porque hay más preguntas que han sido enviadas al Classroom. Obviamente, ya seguramente coordinación y los encargados subirán para que ustedes puedan. Chicos, no nos quedemos solamente en esto, ¿sí? Repasemos, estudiemos, vayamos por más. Si tienes un libro, un compendio, lee, repasa. La próxima semana seguiremos hablando de culturas, pero esta vez de culturas del intermedio temprano, ¿sí? Visita el Classroom, observa videos que nos permitan consolidar lo que estamos tocando. Chicos, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y bueno, a seguir estudiando, a repasar. Ahora sí me voy a tomar mi desayuno, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, chicos. Chau, chau. Un abrazo. Cuídense.